Ya se encuentran en nuestros estudios la congresista de la República, Lourdes Alcorta, y Juan Cheput, dirigente de Perú Posible, para tocar temas de actualidad política. Bienvenido a ambos. Muy buenos días. Ya les malogré el feriado, pero gracias por estar aquí. Después pueden ir a gozar de su descanso. El tema de actualidad más importante quizás sea lo de Artemio. Congresista, ¿cómo ve usted estas declaraciones de pedir una especie de tregua o de poner las armas a cambio de una amnistía que solicita el camarada Artemio en el Guayaga? Bueno, difícil de aceptar de ninguna manera. Me parecería pues una barbaridad. No puede haber pasado, hemos pasado una década mortal entre el 80 y el 90, con rezagos hasta el día de hoy de Sendero Luminoso y el MRTA. Y hoy día son realmente, no son más de 40 o 50 personas que están con Artemio. Artemio es una persona que nació en Arequipa, tenía una buena preparación, ha sido una persona que ha estado en un buen colegio, ha estado en las Fuerzas Armadas, inclusive tenía preparación. Él se retira en las Fuerzas Armadas justamente en la década del 80. Entonces es una persona que sabía lo que estaba haciendo. Y venía hoy día porque se encuentra totalmente disminuido a pedir una tregua. Nosotros estamos en guerra, la tregua se pone en guerra. Y si él quiere ponerse en orden, pues que ponga las armas y que se entregue y que asuma sus responsabilidades, porque detrás de Artemio hay mucho dolor, mucha sangre, mucha tristeza, huérfanos, esposas, viudas, hijos, padres sin hijos. Hay demasiado dolor atrás como para que se permita el día de hoy, y me extrañan las declaraciones del ministro de Iguren el día de hoy. Sí, aquí justo en el vemos comercio, francamente, en la primera plana del comercio, y vimos la nota hace instantes, si me acompaña la cámara. Esto es lo que pone en primera plana el comercio: controvertida declaración dentro del gobierno. Ministro de Justicia dispuesto a evaluar tregua con Artemio. Francisco Eguiguren opina que propuesta del cabecilla de Sendero debe ser analizada. Juan Cheput, ¿qué le parece a usted esta propuesta? Lamentable, ¿no? Porque el ministro de Justicia es una persona que tiene mucha experiencia en el campo de los derechos humanos y es un académico de reconocida trayectoria, y él sabe perfectamente que desde el Estado no se puede descender a hablar con delincuentes terroristas. Artemio es una persona que inclusive ha estado ligada al narcotráfico. Él lo niega, ¿no? Una entrevista, pero en Diario 16, en el que usted escribe, ha salido publicada la segunda parte de este extraordinario logro de Gustavo Gorriti, además que conoce harto del tema de Sendero, y le trata de sacar, ¿no? Si es que él colaboró con el narcotráfico, si es que recibió diezmos, y él lo niega a toda costa y trata de mantenerse como una especie de guerrillero, dedicado a la filosofía de la lucha popular. Él lo niega, pero hay testimonios del lugar, hay hechos concretos de que la actitud de Artemio y sus huestes le facilitan el trabajo a los narcotraficantes. Y les cobran, ¿no? Si no, ¿de dónde sacaban plata para financiar esa guerra popular? Y en algunos casos, como bien ha dicho el general Quiabra, se han convertido hasta en una suerte de service del narcotráfico, ¿no? Al servicio de ellos. Entonces, es inaceptable cualquier tipo de diálogo con Artemio. Primero tiene que deponer las armas. Un Estado que se respeta no conversa con terroristas, y primero él tiene que entregarse, acudir a la justicia, y en un pleno Estado de Derecho, recién a través de las entidades del Estado, como son en este caso el Ministerio Público y el Poder Judicial, poderes representativos del Estado, proceder a cualquier tipo de relación con él. Lo que ha dicho el ministro es inaceptable. Y una cosa importante, además, en el caso, hace poco también, en uno de los programas políticos, sacaron todo un reportaje de niños secuestrados, que los preparan militarmente, el BRAE, para otra vez entrar en la guerra popular. Y las niñas, ¿no? Hay un reporte de la República donde las niñas de 12 o 13 años son embarazadas para tener hijos y seguirlos preparando para el Sendero Luminoso. El ataque de Tintaypunco, donde fueron masacrados y descuartizados, le sacaron hasta las entradas a los soldados, fue hecho por niños, dirigidos por esta gente de Sendero Luminoso. Entonces, las declaraciones del ministro de Iguren realmente son, qué fatales algunas declaraciones de algunos ministros, son qué impertinentes, qué fuera de lugar. Y por supuesto que la negativa es absoluta, no creo que encuentren en ninguna parte. Amnistía es olvidarnos, es amnesia, y nosotros no podemos olvidarnos jamás de lo que hemos vivido todos nosotros. Cuando ustedes estaban en el gobierno, Juan, es decir, en el gobierno del presidente Alejandro Toledo, se dieron estas negociaciones, las que ahora da cuenta Monseñor Bambarín. ¿Ustedes estaban al tanto de estas negociaciones? ¿Qué era lo que se trataba de lograr con Artemio en ese entonces?
El mismo Monseñor Bambarén ha indicado que él tuvo una serie de conversaciones con Artemio motivados por buscar un proceso de paz en el cual no participó el gobierno. La Iglesia... Pero estaban al tanto ustedes, me imagino. No, yo no estaba al tanto, ignoro si otro funcionario estaba al tanto, pero no es para asombrarse, ¿no? Porque este tipo de negociaciones tiene que manejarse con un marco de discreción casi absoluto, si es que se da. Lo que ha dicho Monseñor Bambarén es que él tuvo unos contactos, 4 en total, que se repitieron durante el gobierno de Alan García, buscando ellos contactos con Jorge del Castillo, porque desde hace tiempo, según Artemio, están buscando ellos entregarse, entrar en un proceso de negociación. Lo importante es que tanto en el gobierno de Alejandro Toledo como en el de Alan García no se descendió a un trato a nivel oficial. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho tanto la congresista Lourdes Alcorta como yo. El Estado no negocia ni conversa con terroristas. Ellos pueden utilizar diversos mecanismos. La Iglesia es uno de ellos, el periodismo es otro. Por ejemplo, en Colombia la FARC permanentemente utilizan al periodismo, dicho sea de paso, el reporte de IDL es impecable, para presentar sus propuestas ante la opinión pública, y eso es absolutamente válido. Un periodismo ágil ingresa a la zona tomada por la FARC, conversa con los terroristas y luego difunde el reportaje, y a partir de ahí ellos entienden una forma de poder comunicar lo que están pretendiendo. Pero oficialmente no hubo ningún tipo de contacto de parte del gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Hablando de amnistía, usted ha escrito sobre esto en su columna, el indulto de Fujimori, ¿cómo debe ser manejado? Porque ya Keiko al parecer estaría aceptando la figura del indulto, que implica, por cierto, asumir cierto grado de culpabilidad, ¿no?, por lo que sucedió, cosa que el fujimorismo niega. Esa es la contradicción en las primeras declaraciones de Keiko, de que la familia está ingresando a un terreno en el cual están dispuestos a solicitar el indulto, pero eso no significa aceptación de culpa, ¿no? Pues si es indulto es aceptar la culpa, eso es de plano, de que ha habido una culpa. Lo importante es lo siguiente, yo creo que hay una predisposición en la clase política para discutir de ese tema, que va a ser controversial, puede generar que el Perú se polarice y puede generar también de que se exacerben los ánimos en algunos casos. Yo creo que hay un criterio de justicia en las víctimas. No olvidemos que Alberto Fujimori ha sido condenado por asesinatos, por crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, esto va a requerir modificaciones constitucionales porque el Perú, al ser suscriptor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede otorgar indultos por ese tipo de temas, pero lo importante es que se debata con madurez y altura. El mismo presidente Ollanta ha manifestado que está dispuesto a evaluar este tema en el caso de que haya enfermedad. Pero ahí saltamos a otro problema. Los informes médicos oficiales que se utilizaron en el caso de Crucillat y de un funcionario del sistema del SIS, del sistema en el caso del robo que hubo en salud, ¿sí? Demostraron después de que estos individuos estaban completamente sanos. Entonces se desvirtuó el mismo estudio oficial de salud, ¿no? Entonces, por ahí no va a venir la solución va a ser política. Y desde el punto de vista de Perú Posible, que no ha tratado el tema, yo creo que estaríamos dispuestos a algún tipo de conversación sobre el particular. Congresista Alcorta, ¿usted qué opina sobre el indulto posible al presidente Alberto Fujimori? En lo personal, yo estaría de acuerdo. Creo que las circunstancias por las que atraviesa el señor Fujimori son evidentes, los vemos por televisión, es una persona ya prácticamente en sus últimos momentos. Igual tendrá que haber un informe médico y yo creo que en general tenemos que portarnos sin esas, a veces, cosas que tenemos en el alma, esos odios, esas venganzas, esos rencores. Creo que hay que tener un poquito más de misericordia, un poco más de compasión con las circunstancias por las que él atraviesa, ¿no? La discusión sobre lo que pasó en el pasado, hay versiones de un lado y del otro. Y efectivamente se puede polarizar el tema. Ahora, el presidente de la República tiene esa bondad, tiene ese privilegio, tiene ese derecho de poder indultar. Creo que sobre el tema de los derechos humanos, porque son imprescriptibles, pues no hay derecho ni siquiera indulto, pero creo que todavía el Perú no ha firmado este último capítulo sobre que los indultos no podrían abarcar violación de derechos humanos. Creo que todavía estamos en esa etapa de ahí. Es una cuestión ya de algo, pues, un poco más de sentimientos, más que nada, ¿no? O sea,
¿Qué otra cosa puede suceder? Que se muera en la cárcel. ¿Y qué reacción va a haber después? Ese es el tema, ¿no? Si me lo permite, Lourdes, yo creo que no hay que dejar de lado tampoco la posición de las víctimas. Casualmente, como este es un tema muy complejo, va a generar reacciones en el otro lado, aquellas personas que han podido sufrir. Todo lo que se ha tenido que luchar para finalmente llevar a cabo este juicio, esta condena, pues para muchos ejemplar quedaría en nada también, ¿no? Por eso yo creo que va a ser una prueba de fuego para la clase política peruana. Yo creo que más allá de que eso tenga un entorno judicial, constitucional, va a ser una gran decisión política que exige que toda la clase política actúe con la madurez del caso. En la revista Caretas sacaron una encuesta de varios personas de la vida pública, ¿no? Periodistas, conductores, políticos, y creo que en el 99% estuvieron de acuerdo. En la Caretas anterior estaban de acuerdo con el indulto, pero habrá que ver cómo se trata el tema para que justamente no origine ningún problema, ¿no? Vamos a otro tema político importante de actualidad. El congresista y vicepresidente Omar Chejade va camino al desafuero. ¿Ustedes piensan que se le va a inhabilitar o no, congresista? Con usted primero. Yo creo que Omar Chejade pudo evitarse todo este trance y evitarnos a toda la clase política, inclusive al gobierno. Si Omar Chejade desde un principio, ya lo he dicho en otro medio, uno puede defenderse públicamente hasta un determinado momento y está en todo su derecho. Pero creo que si él iba a tener reacción y hubiera dicho al presidente Ollanta, a mí el presidente Ollanta me ha honrado con un cargo de confianza, de honor, que es ser vicepresidente de la República. Hoy me veo envuelto en un problemón de los diablos, sin quererlo, y soy inocente, y yo lamento haberle causado este perjuicio. Yo le devuelvo ese cargo de honor al presidente para liberarlo y para que no se pueda contaminar con esta situación que lo puede agarrar a él también. Y le pediría a la bancada de Gana Perú que me dé una licencia, porque yo soy un invitado de esa bancada. Yo lamento el incidente, toda esta situación, yo pido las disculpas del caso, soy inocente, y lo deja ahí. O sea, debían hacer de él. Hubiera quedado como un señor, hubiera liberado a todo el mundo, hubiera durado un día el tema y no estaría suspendido probablemente ni siquiera. Se lo manejó mal. Ni 5 minutos, ya está suspendido. Son reacciones de cada uno, tiene que tener la reacción, sobre todo en política tiene que tener mucho cuidado. Entonces creo que le faltó a él. Además de reacción, otras cosas más que tampoco no tengo por qué mencionar, pero creo que deben hacer de él. Creo que es un tema de dignidad propia también, ¿no? Juan Chaput. Yo creo que ya el tema ya no le pertenece solo a Omar Chejade, y él no ha tenido la suficiente responsabilidad como para darse cuenta de las implicancias de lo que está haciendo. Imaginemos un escenario. Ya ayer se aceptó el informe de la subcomisión que preside Víctor Andrés García Belaúnde. Eso va a tener que ser visto en la comisión permanente. Supongamos que lo blindan, supongamos, ¿no? Gana Perú con alianza parlamentaria. El problema entonces ya no es Chejade, es el Congreso de la República, la imagen del Congreso. Ya imagino los titulares defenestrando al Congreso. ¿Por qué? Por la actitud de proteger a una persona que no entiende que el rol político de un servidor público tiene que ver con lo que piensa la gente respecto a la función pública. Y el honor que significa ser vicepresidente de la República exige una trayectoria íntegra en muchos aspectos, el público y el privado. Los políticos no tenemos muchas veces derecho a eso que tienen los otros funcionarios del tema de la privacidad. Hablemos de Perú Posible, hagamos un paréntesis, porque usted es dirigente de Perú Posible. Porque hay alianzas dentro de alianzas. Por ejemplo, Perú Posible contiene una alianza con Acción Popular. Y Somos Perú. Y Somos Perú. Esta alianza, ¿usted vaticina un futuro prolongado de concordancia en el Congreso? Bueno, la propia dinámica de la política no te permite hacer ese tipo de futurologías, ¿no? Pueden suceder elementos que exigen una ruptura como elementos que exigen coincidencias, ¿no? Porque le mencionaba, la política por definición es coyuntura. Sé que también está Somos Perú, pero digamos, los de Acción Popular son un poco más confrontacionales con el gobierno, ¿no? Y de repente pues pueden debilitar la alianza de toda la bancada. Sería bien importante saber, por ejemplo, yo no leo el expediente, yo voy a leer este fin de semana, es un tema, es una votación de conciencia, pero encima de todo. Pero sería importante saber cómo va a votar la bancada de Perú Posible ¿Cómo van a votar en esta situación? Bueno, eso es importante. Eso es importante. Yo lo que podría decir, más allá de adivinar cómo van a votar, te podría decir lo que significaría para Perú Posible un hecho que tenga que ver con la protección de actos indebidos, ¿no? Yo creo que la bancada de Perú Posible tiene conciencia de que está de por medio el prestigio de Perú Posible. Un prestigio que se ganó durante los 5 años de Alejandro Toledo, en el cual funcionaron las procuradurías y todo aquello que tenga que ver con la lucha contra la corrupción.
Perú Posible no se puede prestar a un juego de blindaje sabiendo que eso lo va a comprometer no solo políticamente sino ante la nación en términos de su trayectoria. Por eso te decía, este es un tema que ya no pertenece a Omar Shejade. Yo coincido plenamente con Lourdes en el sentido de que si este caso se hubiera resuelto la misma noche con un mea culpa, un perdón a la nación y la entrega del puesto, estaría cerrado y él estaría gozando de todas sus atribuciones parlamentarias, sin ningún problema. Pero se sigue postergando y postergando. Y aún más, imaginemos otro escenario hipotético. El señor Shejade ya ha sido sancionado con 120 días. El presidente de la República se va de viaje y la vicepresidenta se enferma. ¿Quién asume? El solo hecho de mencionar a Omar Shejade se descalifica de inmediato por la trayectoria y pasaría al presidente del Congreso. Entonces ya la institucionalidad como tal está dañada. Y lo mejor que se puede hacer en estos momentos es cerrar de una vez ese daño. ¿Por qué? Porque la decisión a favor o en contra ya no afecta a una persona, sino afecta a la institución de la Presidencia de la República y a la institución del Congreso de la República. Y sobre ambas está puesta la expectativa de la ciudadanía. Fallen a favor o en contra, que es potestad de los congresistas, es algo que va a generar repercusiones en la opinión pública. Y es allí donde yo creo que, ya no sé qué es peor, o la cena en las Brujas de Cachiche, o la actitud de Omar Shejade en todo ese tiempo. Es la actitud, definitivamente. Es terrible. Es la actitud, definitivamente, porque además toda su participación, o sea, él encumbró la bandera de la lucha contra la corrupción, la transparencia, la inhabilitación de los congresistas. Él enarboló una bandera, Procuraduría, y se ve metido en este culebrón infernal, que además él lo ha extendido como si fuera un chicle, porque además, yo lo escuché ayer decir, porque él creo que ya debe cortar el tema, y nosotros también, inclusive, porque él dice que no lo dejaron descargar, pero se mandó a mudar a Machu Picchu, o sea, el tema no era con él, decía, vino la votación, y creo que lo correcto hubiera sido que se parase a retirar y no fuera el único voto en contra de él, pues. O sea, hay cuestiones ya que uno tiene que sentir. O sea, fue el único que apretó el botón. Pero es que, francamente, como no tiene alguien al costado que le diga, ¿sabes qué? Retírate. Pero el tema Shejade no nos puede detener. A mí me molestó mucho que el día domingo los problemas políticos, cuando el país hierve y el tema de Cajamarca ya estaba en su máxima situación delicadísima, el señor sale un programa de televisión para ver su tema personal. El tema Shejade no es el Perú, se acabó el tema Shejade. Él ha contribuido mucho a hacerse el daño. Yo no puedo decir que por inexperiencia, por falta de conocimiento político, porque si tiene la posibilidad de llevar un caso de la Procuraduría, los casos de anticorrupción y enarbola banderas, yo creo que es bastante grandecito para hacer lo que le corresponde a cada uno. Tienes que saber cuál es tu ubicación. Ayer Abu Gataz dijo aquí que lo que había hecho Omar Shejade fue una estupidez. ¿Usted comparte esa opinión? Completamente. Muy bien, se avecinan cambios en el gabinete, al parecer, a fin de año. ¿Qué cosas cambiaría usted, Juan? Bueno, ese es potestad del presidente, ¿no? Esa respuesta ya es un clásico, pero creo yo que más que evaluar qué personas o qué ministerios podrían salir, yo creo que el presidente tiene que tomar en cuenta que no se puede seguir viviendo de desatino en desatino, ¿no? Y tiene que haber ajustes inmediatos. Lo de Cajamarca, por ejemplo, desde mi punto de vista, es un símbolo de lo desatinado que puede ser el gobierno en algunas circunstancias. O se demora en tomar la decisión, o militariza indebidamente la decisión, o de lo contrario no tiene operadores políticos desde los ministerios que procedan a descalificar políticamente, lo cual es absolutamente válido, a aquellos voceros de los que de las mineras. Entonces, yo creo que se están cometiendo tantos desatinos en conjunto que el presidente tiene que evaluar a la brevedad y no guiarse por parámetros o de Navidad o de Año Nuevo o enero, ¿no? Sino proceder a la brevedad a hacer algún tipo de cambio. Congresista, parece que se irían Silva Martinot, cayó de Agricultura. ¿Qué sabe usted acerca de estos posibles cambios? Yo quisiera un poquito compartir lo que acaba de decir Juan, porque yo creo que hay cosas que tenemos que tener en claro. Cuando una autoridad sale elegida como un presidente regional, sale elegida por voto popular, esa persona, ese señor se convierte en el Estado. El señor Santos, el presidente regional de Cajamarca, es el Estado. No se crea, no nace, no es elegido para ir contra el Estado.
Yo estaba escuchando hace un rato que le habían cortado toda la parte económica de la región. Me parece bien. Me parece muy bien. ¿Sabes por qué? Es muy fácil poder levantarte a una población, a toda una región, cuando el señor Santos tiene su sueldo a fin de mes. El señor Santos va a cobrar octubre, va a cobrar noviembre, va a cobrar diciembre, va a cobrar gratificación. Y la gente de Cajamarca, que no quiere estar en este rollo acá, que vive el día a día, que hace la cerámica, el taxista, el turista, los enfermos, los que hacen el emolientero, toda esa gente que come porque gana ese mismo día, ¿de qué viven? ¿O acaso el señor Santos va a compartir su sueldo con toda esta gente que se ha quedado sin trabajo? Yo escuchaba al señor Arana. ¿Quién es el señor Arana? ¿Quién es el señor Saavedra? Un señor del MRTA que no ha reivindicado nada de su pasado ni se ha arrepentido para secuestrar toda una población. Ellos dicen a qué hora hacer el mercado, a qué hora pasa el ómnibus, a qué hora... Es increíble y me sorprende que la ministra de Educación no haya hecho nada. Yo he visto uno en la televisión que han convocado a una niña de segundo de media en nuestras reuniones para seguir el paro, utilizando la niña sale con un discurso convocando a los estudiantes a que salgan a un paro estudiantil. O sea, los chicos han perdido parte del año escolar porque no les importa nada. El señor Arana tiene su ONG de la cual recibe su plata, y el señor Santos, además de la plata que recibe como su sueldo, tiene toda la logística del gobierno regional, usando las movilidades, gasolina, probablemente a la gente que trabaja con él bajo el sometimiento, que si no lo apoyan pierden el trabajo. Me parece muy bien. Es lamentable que se haya una situación de ese estado de emergencia sin perjuicio del diálogo. El diálogo tiene que permanecer. Lo que también tenemos que entender es que las mineras también han manejado pésimo el tema. Las mineras, claro que han contaminado, por supuesto que han contaminado. Hoy hay una minería formal, mucho más fiscalizada. Lo que no se le puede decir pues tampoco a nadie, que van a sacar de las 4 lagunas, van a sacar 2 lagunas, van a trasladar la entraña de las 2 lagunas a otro lugar. Y lo que queda ahí va a convertirse en espacio de desperdicio. Pero es que ni con Cristo en la tierra pueden hacer semejante barbaridad de propuesta. Eso no lo entienden, es una barbaridad. El tema de la comunicación, tenemos que ser muy básicos en la comunicación, y sobre todo porque sí, ellos viven del agua y el agua es lo primordial, no solo para ellos sino para todos nosotros, pero hay que hacerlo con fiscalización, con análisis del impacto medioambiental que se puede traer de cualquier parte del mundo, y sobre todo porque se puede hacer una fiscalización posterior para que todo se lleve en regla. Pero el Perú es un país minero por naturaleza. Los incas, el país milenario que es el Perú, se vestían con adornos de oro, de plata, sus aretes, sus pectorales, sus vasijas eran de oro, sacaban el oro al lomo de mula hasta la costa. Entonces, el Perú sí es un país definitivamente minero. Minero y agrícola. Minero y agrícola, sobre todo minero, más agrícola. La sierra no es una zona llana, pero cada país vive de lo que tiene. Otros tienen industrias, otros tienen... O sea, cada país vive de sus propios, de lo que produce. Entonces tenemos que hacer ambas cosas, cuidar el agua por sobre todas las cosas, hablar, discutir bien, dialogar bien, y sobre todo cuidar el impacto ambiental, por supuesto, y utilizar las riquezas que es de todos los peruanos, no solamente de Cajamarca. Lo que hay en el gas de Cusco, lo que hay en Ancash, lo que hay en Tacna, es de todos los peruanos, y todos tienen que tener el derecho de recibirlo, y eso se debe repartir. Yo estoy de acuerdo con el gobierno, lo he dicho en el gobierno anterior, la redistribución del canon por población, por pobreza, por salud, por desnutrición, por infraestructura, sobre todo que llegue a la gente más necesitada y no que se quede. Eso no está con eso termino. Echarate recibe 1 millón de soles diarios. ¿Cuánta gente hay en Echarate? Y mientras tanto, en Ayacucho, germen el terrorismo. Pero tienen unas piscinas magníficas, me han contado en Echarate. Tienen unas piscinas magníficas, estos juegos que hay en los parques, y recién 1 millón de soles diarios. Y Ayacucho, donde ha sido el germen del terrorismo, no tiene absolutamente nada. Huánuco, ojalá que se haya hecho la carretera pues de 40 kilómetros entre Ancash y Huánuco. Entonces tenemos que distribuir todo, porque si no, oye, no vengan a la playa, no vengan a la costa, porque matan a los costeños. Mira, sin embargo, Augusto, yo pienso que, si bien es cierto, hay problemas en Cajamarca motivados por lo que ha dicho Lourdes, esto no se resuelve con medidas burocráticas, y el gobierno está focalizando en medidas burocráticas. Mira, les cortan el presupuesto en estos momentos, ¿no? Para revisarlo por cualquier motivo. No tienen acceso al Sistema Nacional de Inversión Pública, al CIAF, de Administración Financiera. ¿Cuál es el mensaje en Cajamarca? Me están ahogando económicamente. En segundo lugar, me detienen arbitrariamente
a un grupo de dirigentes cuando salen del Congreso de la República. ¿Cuál es el mensaje en Cajamarca? Hay persecución. En tercer lugar, declaran estado de emergencia en pleno proceso de diálogo. ¿Cuál es el mensaje? Se viene la represión. Entonces, el conjunto de medidas desatinadas ha provocado lo que está pasando hoy en Cajamarca. 9 provincias están en paro. La pregunta es, ¿funcionó congelar el presupuesto? ¿Funcionó el estado de emergencia? ¿Funcionó la detención arbitraria? Cuando uno ingresa al terreno del militarismo, que es concebir al Ministerio del Interior como una entidad en la cual tienes que perseguir para amedrentar, eso no funciona ni acá ni en la China, porque soliviantas a los pueblos, porque se indignan. En la China sí funciona. Bueno, en la China te meten un balazo en la nuca, ¿no? Pero al final generas mayor indignación de la población, que es lo que está pasando ahorita. Entonces, el mensaje que nosotros tenemos que dar como políticos, tenemos que tomar en cuenta de que una cosa va a ser visto en Lima y otra cosa va a ser visto en Cajamarca, donde están sufriendo las consecuencias. Ahora, es preocupante este conjunto de desatinos, porque ya está teniendo efectos en la inversión que es muy necesaria para el Perú. El Banco de Crédito indica que el próximo año la inversión privada cae de 20 a 6%, lo cual es verdaderamente dramático. ¿Y por qué? Porque la política no está acompañando como debe a la función pública para promover las inversiones y elegir el camino burocrático de congelar el presupuesto, de detener o militariza, de detener a los dirigentes momentáneamente, o de lo contrario de estados de emergencia, puede funcionar mediáticamente en un primer instante. Pero en un segundo instante como hoy, ya tienes 9 provincias más en paro, con riesgo de que toda la macrorregión norte ingrese en un paro y en el sur suceda lo mismo. Por eso yo hablaba en un inicio de los desatinos políticos del gobierno. ¿Y por qué? Porque yo creo que no hay un gabinete en el cual se discutan estas medidas con un criterio político, ¿no? Lo que yo comparto con Juan sí es la desarticulación del gabinete. Eso sí es el gabinete lo más desatinado, desarticulado que puede haber, y no tiene operadores políticos. Es un gobierno nuevo, no tiene antecedentes de manejo administrativo, pero yo sí estoy totalmente de acuerdo y creo que uno de los mejores ministros que tiene el gabinete es el señor Oscar Valdés, porque además está en la zona de emergencia ocurriendo las circunstancias y no manejándolo desde Lima. Pero cuando se ha dedicado a estado de emergencia, que nadie lo desea, lo que ha sucedido en Cajamarca es que la gente ha regresado a su vida normal, el tráfico ha regresado a su vida normal, los estudiantes han regresado al colegio, o sea, todo está bien, porque lo que han hecho los otros señores, y yo te digo el desatino, es que han secuestrado a una población. Al alcalde de Celendín lo han tenido que sacar. En la comisaría de Celendín, donde habían cerca de 100 muertos reunidos, tenía 3.000 personas que lo rodeaban. Y si la policía interviene, mete bala o pasa algo, la policía se mete en un problema, en un juicio eterno con violación de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El gobierno tiene que poner orden sin perjuicio del diálogo. El estado de emergencia se viene porque estos señores asusan y tienen a la población sometida. El paro del sur que aparentemente se viene es una cosa que está planificada, pero no tiene que ver con el tema acá. Los conflictos sociales es parte de nuestra vida cotidiana, lamentablemente, pero no es porque se asuste por la reacción como un señor de Saavedra que interviene. Él se queja que no lo han recibido. ¿Por qué lo van a recibir al señor Saavedra? ¿Quién es el señor Saavedra para que el Ejecutivo lo reciba? No representa absolutamente a nadie. Para eso hay autoridades. Y que la población de Cajamarca le pida a su presidente regional las inversiones, ¿dónde están? ¿Por qué no les ha hecho que le reclamen? Ellos tienen la plata ya, y si la han cortado es para que esto no sigan subvencionando este paro con la plata del Estado y de los cajamarquinos, que le piden explicaciones al presidente regional, que él sí tiene su sueldo y la población no. Gracias a ambos por estas apreciaciones esta mañana. Ha sido la congresista Lourdes Alcorta y Juan Cheput, congresista y dirigente de Perú Posible respectivamente.